La madrugada de febrero en Salamanca cortaba el aire como una navaja helada. Las calles empedradas brillaban bajo la luz amarillenta de las farolas y el hospital universitario parecía un faro solitario en medio de la oscuridad. La ambulancia atravesó las puertas de emergencia con las sirenas desgarrando el silencio, llevando consigo una carga que cambiaría el destino de dos almas para siempre. Doctor Gael Mondragón Ortega ajustó su bata blanca mientras caminaba hacia la sala de emergencias. A los 35 años, había perfeccionado el arte de la frialdad clínica. Sus ojos grises reflejaban la precisión quirúrgica que lo había convertido en uno de los médicos más respetados del hospital. Capricornio hasta la médula, controlaba cada emoción como si fuera un instrumento afinado. Doctor Mondragón, accidente grave en la carretera de Madrid. Mujer, 30 años, traumatismo cráneoencefálico severo, anunció la enfermera mientras las puertas automáticas se abrían. Los paramédicos entraron empujando la camilla y Gael se acercó con pasos firmes. Había visto miles de casos similares. Su mente ya catalogaba los procedimientos necesarios, las pruebas a realizar, los protocolos a seguir. Pero cuando sus ojos se posaron en el rostro de la paciente, el mundo se detuvo. El tiempo retrocedió 6 años en un instante brutal. Amaya Llorente Vega. La ficha médica resbaló de sus manos temblorosas, cayendo al suelo con un ruido sordo que apenas registró. Sus piernas se convirtieron en gelatina y tuvo que apoyarse en la camilla para no caerse. El hombre que siempre había sido acero, que había enfrentado las cirugías más complejas sin pestañear, se quebró como cristal. Las lágrimas brotaron sin permiso, rodando por sus mejillas, mientras contemplaba el rostro que había amado con una intensidad que casi lo había destruido. Amaya yacía inconsciente, su piel pálida contrastando con sus cabellos castaño oscuros esparcidos sobre la almohadilla. Sus ojos dorados, aquellos que habían sido su perdición y su salvación, permanecían cerrados. «Doctor, ¿se encuentra bien?». La voz de la enfermera sonaba lejana, como si viniera desde otro mundo. Gael intentó responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. 6 años. 6 años desde que ella había desaparecido de su vida sin explicación, dejándolo con 1000 preguntas y un corazón destrozado que nunca había sanado completamente. Y ahora estaba aquí, vulnerable, herida, posiblemente muriendo en sus manos. Yo me encargo», logró articular finalmente, su voz ronca por la emoción. «Preparen el quirófano. Doctor, tal vez sería mejor que otro médico». «He dicho que yo me encargo». Su grito resonó por toda la sala, sorprendiendo a todos los presentes. Gael nunca levantaba la voz, nunca perdía el control. Respiró profundamente, luchando por recuperar la compostura. No podía permitirse el lujo de desmoronarse. No cuando la vida de Amaya dependía de él, pero mientras observaba su rostro sereno, marcado por pequeñas heridas del accidente, sintió que su mundo se tambaleaba sobre cimientos que creía sólidos. Las horas siguientes fueron una mezcla borrosa de procedimientos médicos y tortura emocional. Gael trabajó con manos expertas pero corazón desgarrado, extrayendo fragmentos de vidrio, suturando heridas, monitoreando constantes vitales. Cada latido del corazón de Amaya resonaba en sus oídos como una promesa y una amenaza a la vez. Cuando finalmente salió del quirófano, el amanecer ya teñía el cielo de rosa pálido. Se dejó caer en una silla del pasillo, agotado física y emocionalmente. Las preguntas lo acosaban como fantasmas. ¿Por qué había vuelto a Salamanca? ¿Dónde había estado todos estos años? ¿Por qué había desaparecido sin una palabra? Doctor Mateo Herrera, el psicólogo del hospital y uno de sus pocos amigos, se acercó con 2 tazas de café humeante. «Gael, necesitas descansar. Has estado operando durante 8 horas». «No puedo», murmuró, aceptando el café con manos temblorosas. «Es ella, Mateo, es Amaya». Mateo frunció el ceño, recordando las pocas veces que Gael había mencionado a aquella mujer que había marcado su juventud. «¿Estás seguro de que debería ser tú quien la trate? Tu objetividad médica podría verse comprometida». Gael lo miró con ojos enrojecidos por el cansancio y las lágrimas contenidas. «Mi carrera puede irse al infierno. No voy a dejarla. No otra vez». En la habitación de cuidados intensivos, Amaya respiraba con ayuda de máquinas,
ajena al torbellino emocional que había desatado su reaparición. Su pecho subía y bajaba con ritmo constante, mientras Gael la observaba desde la puerta, luchando contra el impulso de acercarse y tomar su mano. El dilema lo desgarraba: mantener la distancia profesional que dictaba su ética médica, o luchar por la mujer que nunca había logrado olvidar, arriesgando todo lo que había construido. Pero mientras la miraba dormir, una certeza se asentó en su corazón como una roca: no la perdería de nuevo, cueste lo que cueste. 3 días después del accidente, Amaya abrió los ojos por primera vez. Gael estaba revisando su historial médico cuando escuchó un gemido suave que hizo que su corazón se saltara un latido. Se acercó rápidamente a la cama, observando cómo ella parpadeaba confundida bajo la luz tenue de la habitación. «Tranquila, estás en el hospital», murmuró con voz suave, luchando por mantener el tono profesional. «¿Has tenido un accidente?». Los ojos dorados de Amaya se enfocaron lentamente en su rostro. Gael esperó, contó los segundos, aguardó algún destello de reconocimiento, una sonrisa, cualquier señal de que lo recordara. Pero lo que encontró fue una mirada completamente vacía, como si fuera un extraño cualquiera. «¿Quién es usted?», preguntó con voz rasposa, intentando incorporarse. Las palabras golpearon a Gael como un puñetazo en el estómago. Se aferró al borde de la cama para mantener el equilibrio, sintiendo cómo el mundo se desplomaba a su alrededor. Había contemplado muchas posibilidades durante esos 3 días de vigilia, pero esta era la más cruel de todas. «Soy el doctor Mondragón. He estado cuidando de ti», logró responder, su voz apenas un susurro. Amaya lo estudió con curiosidad, como si tratara de descifrar un enigma. Había algo en esos ojos grises que le causaba una sensación extraña en el pecho, un calor inexplicable que no conseguía entender. «¿Mondragón?», repitió lentamente. «¿Nos conocemos de antes? Siento como si... no sé, es extraño». Gael cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, había recuperado su máscara profesional, aunque por dentro se estuviera desmoronando. «Es normal sentir confusión después de un traumatismo craneal. Voy a hacerte algunas preguntas para evaluar tu estado». Durante la siguiente hora, Gael condujo el examen neurológico más doloroso de su carrera. Cada pregunta sin respuesta, cada nombre que ella no recordaba, cada momento de su vida que había desaparecido, era como una puñalada. Amaya no recordaba nada, ni su nombre completo, ni su edad exacta, ni dónde vivía, ni qué hacía antes del accidente. Pero lo más desgarrador era que tampoco lo recordaba a él. «¿Tengo familia?», preguntó Amaya, aligerando inconscientemente los dedos contra la sábana, un gesto que Gael reconoció inmediatamente. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. Estamos intentando contactar con alguien», mintió, sabiendo que tenía el número de Luz Romero en el expediente, la persona listada como contacto de emergencia. En ese momento, las puertas se abrieron y entró una mujer pequeña y vibrante, con un piercing en la nariz y expresión de pánico absoluto. «¡Amaya!», gritó Luz Romero corriendo hacia la cama. «Dios mío, cuando me llamaron pensé que...». Se detuvo bruscamente al ver la expresión confundida de su mejor amiga, y luego sus ojos se posaron en Gael. El reconocimiento fue instantáneo, seguido de una mezcla de sorpresa y algo que parecía desconfianza. «¿Gael?», murmuró. «¿Qué haces aquí?». «Soy su médico», respondió él, manteniendo la voz firme. Luz lo estudió durante un momento que se sintió eterno, como si estuviera evaluando sus intenciones. Luego se volvió hacia Amaya, quien las observaba con creciente confusión. «¿La conoces?», preguntó Amaya, señalando a Luz. «Soy tu mejor amiga, cariño». «Luz, hemos sido inseparables desde que teníamos 8 años», respondió Luz, sentándose en el borde de la cama y tomando la mano de Amaya. «¿No me recuerdas en absoluto?». Amaya negó con la cabeza, y Gael vio cómo las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Luz. «Necesito hablar contigo», le dijo Luz a Gael, con un tono que no admitía discusión. Afuera, en el pasillo, Luz se enfrentó a él con los brazos cruzados. «¿Casualidad que seas su médico? ¿O hay algo más aquí?». «Estaba de guardia cuando la trajeron». «No lo sabía», respondió Gael, y por primera vez en días, su fachada se agrietó. «Luz, ¿dónde ha estado todos estos años? ¿Por qué se fue?». «No es mi historia para contar»,
respondió ella, pero su expresión se suavizó ligeramente, y considerando que no te recuerda, tal vez sea mejor así. ¿Mejor? La voz de Gael se elevó. ¿Sabes lo que he vivido estos 6 años? ¿Sabes las noches que pasé preguntándome qué hice mal? ¿Por qué se fue sin una palabra? Gael, Luz, por favor. Necesito saber la verdad. Luz suspiró mirando hacia la habitación, donde Amaya intentaba procesar su nueva realidad. Ella tiene amnesia. Tal vez nunca recuerde. ¿Estás preparado para eso? No lo sé, admitió él. Pero no puedo alejarme. No otra vez. ¿Y si recordarle hace daño? ¿Y si hay cosas que es mejor que permanezcan enterradas? Antes de que Gael pudiera responder, el doctor Herrera se acercó con una expresión preocupada. Gael, necesitamos hablar. El comité de ética ha sido informado sobre tu conexión personal con la paciente. El corazón de Gael se hundió. Sabía lo que eso significaba. Tendría que elegir entre su carrera y la mujer que amaba. Pero cuando miró hacia la habitación y vio a Amaya sonriendo tímidamente, mientras Luz le mostraba fotos en su teléfono, supo que ya había tomado su decisión. «Programa la reunión», dijo simplemente. Esa noche, mientras Amaya dormía, Gael se quedó en la silla junto a su cama, observando cómo la luna iluminaba su rostro. Ella se movió ligeramente en sueños, murmurando palabras ininteligibles, y por un momento, su mano se extendió hacia donde él estaba sentado. Gael contuvo la respiración, pero no se atrevió a tomar esa mano. Todavía no. Pero en algún lugar profundo de su ser, una esperanza comenzó a florecer. Tal vez el amor verdadero no necesitaba memoria para existir. Tal vez el corazón recordaba lo que la mente había olvidado y estaba decidido a averiguarlo. La semana siguiente transcurrió en una rutina extraña y dolorosa. Gael dividía su tiempo entre las reuniones con el comité de ética y las visitas médicas a Amaya, cada encuentro cargado de una tensión que ella no podía comprender, pero que sentía vibrar en el aire como electricidad estática. Durante las sesiones de rehabilitación cognitiva, Gael observaba desde la distancia cómo Amaya luchaba por reconstruir los fragmentos de su identidad. Doctor Herrera dirigía las sesiones con paciencia profesional, pero Gael notaba cómo los ojos de Amaya lo buscaban inconscientemente cada vez que se sentía frustrada o confundida. «¿Por qué siento que conozco sus manos?», le preguntó Amaya a Luz una tarde, cuando Gael acababa de revisar sus signos vitales. «Cuando me toca para los exámenes médicos, es como si mis manos recordaran las suyas». Luz miró nerviosamente hacia la puerta, asegurándose de que Gael ya se había ido. «Los médicos tocan a muchos pacientes, cariño. Tal vez te recuerda a algún médico de tu infancia». Pero Amaya no parecía convencida. Sus dedos trazaban patrones en la sábana, y Luz reconoció el gesto. Era exactamente lo que hacía cuando estaba enamorada de Gael, como si estuviera escribiendo su nombre invisible en todas las superficies. Esa misma tarde, mientras Gael completaba su ronda nocturna, encontró a Amaya despierta, mirando por la ventana hacia los jardines del hospital. «¿No puede dormir?», preguntó, manteniendo la distancia profesional. «Tengo sueños extraños», respondió ella, volviéndose hacia él. «Sueño con lluvia y con alguien que me abraza, pero nunca puedo ver su rostro». El corazón de Gael se aceleró. La lluvia había sido especial para ellos. Su primer beso había sido bajo la lluvia de verano en los jardines de la Universidad de Salamanca. «Los sueños después de un trauma pueden ser confusos», dijo, acercándose lentamente. «No siempre significan algo. ¿Usted cree?» Amaya lo estudió con esos ojos dorados que habían sido su perdición. «Porque siento que sí significan algo. Siento que hay una parte de mí que está intentando recordar». Gael luchó contra el impulso de contarle todo. Cada fibra de su ser gritaba por tomar sus manos, besarla, recordarle quiénes habían sido juntos. Pero las palabras de doctor Herrera resonaban en su mente. Forzar los recuerdos podía causar más daño. «El tiempo dirá», murmuró, ajustando su almohada. «Descanse». Cuando se dirigía hacia la puerta, la voz de Amaya lo detuvo. «Doctor Mondragón, ¿le puedo preguntar algo personal?». Gael se tensó, pero asintió. «¿Ha estado alguna vez enamorado?». La pregunta lo golpeó como un rayo. Se volvió lentamente, encontrando sus ojos fijos en él con una intensidad que le quitó el aliento. «¿Por qué pregunta eso?». «Porque cuando me mira, veo algo en sus ojos,
Dolor, tal vez, como si hubiera perdido algo muy importante. Gael cerró los ojos por un momento, luchando contra las lágrimas. Sí, susurró, he estado enamorado, profundamente. ¿Qué pasó? Se fue, sin explicación. Amaya guardó silencio durante un momento que pareció eterno. ¿La ha perdonado? Gael abrió los ojos y la miró directamente. Nunca hubo nada que perdonar. El amor verdadero no se va solo porque la persona no esté. Algo cambió en los ojos de Amaya, como si una puerta se hubiera entreabierto en su mente. Se llevó la mano al pecho, donde su corazón latía aceleradamente. Siento algo extraño cuando habla así. ¿Qué siente? Como si mi corazón reconociera sus palabras, aunque mi mente no entienda por qué. Gael dio un paso hacia ella, olvidando por un momento todos los protocolos médicos. Amaya, ¿por qué pronuncia mi nombre de esa manera?, susurró ella, como si fuera una oración. En ese momento, las puertas se abrieron y entró Luz con una bandeja de comida. ¿Interrumpo algo?, preguntó, notando la tensión en el aire. Gael retrocedió inmediatamente, recuperando su compostura profesional. Solo revisaba que la paciente estuviera cómoda. Que descanse, señorita Llorente. Cuando salió, Amaya se quedó mirando la puerta cerrada, llevándose inconscientemente la mano al lugar donde él había estado parado. Luz, murmuró, ¿tú crees en el amor a primera vista? Luz casi dejó caer la bandeja. ¿Por qué preguntas eso? Porque siento como si conociera al doctor Mondragón desde siempre, como si mi alma lo reconociera, aunque mi mente no pueda recordar por qué. Luz se sentó en la cama, tomando las manos de su amiga. Amaya, hay cosas sobre tu pasado que... ¿Qué cosas? Cosas que tal vez sea mejor no recordar, al menos no ahora, mientras te recuperas. Lo conocía antes del accidente, ¿verdad?, preguntó Amaya, mirando directamente a los ojos de Luz. El dolor en sus ojos cuando me mira es el mismo dolor que siento aquí. Se tocó el pecho, justo sobre el corazón. Luz, por favor, necesito saber la verdad. Luz luchó consigo misma, desgarrada entre proteger a su amiga y darle las respuestas que claramente necesitaba. Era alguien importante para ti. Hace mucho tiempo. ¿Cuán importante? El más importante. Amaya cerró los ojos, y por un momento sintió el fantasma de un recuerdo. Manos entrelazadas, risas bajo la lluvia, una voz susurrando su nombre con devoción infinita. Cuando abrió los ojos, una lágrima rodaba por su mejilla. Lo amaba, ¿verdad? Luz asintió, incapaz de hablar. ¿Y él me amaba a mí? Con todo su ser. Amaya se acostó, abrazando la almohada contra su pecho. Entonces, ¿por qué siento como si hubiera algo roto entre nosotros? ¿Por qué hay tanto dolor en sus ojos? Luz acarició su cabello suavemente. Porque el amor, mi niña, a veces duele más que cualquier otra cosa en el mundo. Esa noche, Amaya soñó con ojos grises y manos que conocían cada línea de su cuerpo, aunque su mente no pudiera recordar por qué. El lunes por la mañana, llegó con una decisión que cambiaría todo. Doctor Herrera entró en la habitación de Amaya con una sonrisa profesional y una noticia que hizo que el corazón de Gael se detuviera. Amaya, sus signos vitales han mejorado considerablemente. Creo que está lista para comenzar la fisioterapia ambulatoria. Puede irse a casa mañana. Gael, que estaba revisando los medicamentos en el rincón, sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Casa? ¿Cuál casa? ¿Con quién? ¿Casa?, preguntó Amaya, la misma confusión reflejada en su voz. Pero yo no recuerdo dónde vivo. Se quedará conmigo, intervino Luz rápidamente. Al menos hasta que recuperes la memoria. Mi apartamento tiene una habitación extra. Gael apretó los puños. La idea de que Amaya se fuera, de no poder verla todos los días, lo aterrorizaba más de lo que quería admitir. Necesitará seguimiento médico constante, dijo, su voz más tensa de lo habitual. Control neurológico semanal, fisioterapia diaria, por supuesto, asintió doctor Herrera. Usted puede encargarse del seguimiento, si el comité de ética lo aprueba. Esa tarde, mientras Luz hacía los trámites del alta, Gael se encontró a solas con Amaya por última vez en el hospital. Ella estaba de pie junto a la ventana, observando los jardines donde los primeros brotes de primavera comenzaban a aparecer. «Doctor Mondragón», dijo sin volverse, «¿puedo pedirle un favor?» «Claro. Podríamos caminar por el jardín. Solo
Solo quiero sentir el aire fresco antes de irme. Gael no pudo negarse. Caminaron en silencio por los senderos del hospital. Amaya todavía un poco inestable, él manteniéndose cerca por si necesitaba apoyo. Cuando llegaron a un banco bajo un árbol de cerezo, ella se detuvo. «Este lugar me resulta familiar», murmuró, tocando el tronco del árbol. «¿Es extraño?» No era extraño en absoluto. Bajo ese mismo árbol, 6 años atrás, él le había dicho que la amaba por primera vez. El corazón de Gael se aceleró. «Los jardines de hospital suelen tener un efecto calmante en los pacientes», respondió, manteniendo la voz neutra. Amaya se sentó en el banco y, después de un momento de vacilación, le pidió que se sentara junto a ella. La cercanía era tortura y salvación a la vez. «¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó ella, mirándolo de perfil. «¿Qué?». «Que no tengo miedo. Debería estar aterrorizada por no recordar mi vida, pero cuando estoy cerca de usted, siento paz». Gael cerró los ojos, luchando contra el impulso de confesarle todo. «Tal vez porque soy su médico. Es natural sentir confianza». «No», negó ella, volviéndose hacia él. «Es algo más, algo que no puedo explicar». En ese momento, una brisa primaveral movió sus cabellos, y el aroma sutil que siempre la había caracterizado llegó hasta él. Sin pensarlo, Gael extendió la mano y apartó un mechón de su rostro. El contacto fue eléctrico. Amaya se quedó inmóvil, sus ojos dorados fijos en los grises de él, mientras algo profundo y primitivo se despertaba en su interior. Era como si cada célula de su cuerpo reconociera ese toque, aunque su mente no pudiera procesarlo. «Yo lo siento», murmuró Gael, retirando la mano bruscamente. «No debí». «No», lo interrumpió Amaya, tomando su mano antes de que pudiera alejarla completamente. «No se disculpe». Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran hecho ese gesto miles de veces antes. Amaya estudió sus manos unidas con fascinación. «¿Por qué siento como si esta fuera la posición natural de nuestras manos?», susurró. Gael no pudo responder. Su garganta se había cerrado por la emoción. Estaba mirando sus manos entrelazadas como si fuera un milagro, porque eso era exactamente lo que sentía. «Doctor Mondragón». «Gael», la corrigió suavemente. «Puede llamarme Gael». «Gael», repitió ella, y el nombre sonó como una caricia en sus labios. «¿Siente usted también esta conexión extraña entre nosotros?». Él la miró directamente a los ojos, y por un momento, todas las barreras que había construido se desmoronaron. «Sí», admitió en un susurro. «La siento». «¿Qué significa?». «No lo sé». Mintió porque sí lo sabía, pero no podía decírselo. Amaya se acercó ligeramente, estudiando cada línea de su rostro como si tratara de memorizar algo que se le escapaba. «Gael», murmuró, «¿puedo preguntarle algo que va a sonar muy extraño?». «Adelante». «¿Alguna vez me ha besado?». La pregunta lo golpeó como un rayo. Gael se quedó paralizado, mirándola con una mezcla de dolor y añoranza tan intensa que Amaya sintió como si pudiera tocarla. «¿Por qué pregunta eso?», logró articular. «Porque tengo la sensación más extraña de que conozco el sabor de sus labios, y es imposible, porque no recuerdo haberlo conocido antes. Pero, Amaya, dígame la verdad, por favor». Gael luchó consigo mismo durante un momento que pareció eterno. Finalmente, se inclinó hacia ella hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Si le dijera que sí», susurró, «¿qué haría?». Los ojos de Amaya se cerraron instintivamente, y sus labios se entreabrieron ligeramente. Probablemente le pediría que lo hiciera otra vez. El mundo se detuvo. Gael podía sentir su respiración, podía ver las pequeñas pecas doradas en sus párpados, podía perderse en el momento y olvidar todo lo que estaba en juego. «Amaya», la voz de Luz cortó el momento como una navaja. «Te he estado buscando por todas partes». Se separaron bruscamente, ambos respirando agitadamente. Luz los miró con una expresión que mezclaba preocupación y algo parecido al enojo. «Es hora de irnos», anunció, extendiendo la mano hacia Amaya. Mientras Amaya se levantaba, miró hacia atrás una vez más. «Gael», dijo suavemente, «nos veremos en la consulta de seguimiento, ¿verdad?». «Por supuesto». Cuando se alejaron, Gael se quedó sentado en el banco, tocándose los labios con los dedos. Había estado tan cerca de besarla, tan cerca de revivir la magia que una vez habían compartido, pero también sabía que cuando la viera en su consulta la próxima semana,
La atracción entre ellos sería imposible de ignorar, y no estaba seguro de poder resistirse la próxima vez. La consulta de seguimiento estaba programada para el viernes por la tarde. Gael había pasado toda la semana en un estado de ansiedad que no había experimentado desde sus días de estudiante. Cada ruido en el pasillo lo hacía levantar la vista, esperando verla aparecer. Cuando finalmente llegó, acompañada por Luz, Gael sintió que el aire se espesaba. Amaya llevaba un vestido sencillo de color crema que realzaba el dorado de sus ojos. Se había dejado el cabello suelto, y cuando sonrió tímidamente al verlo, él tuvo que aferrarse al escritorio para mantener la compostura. «Buenos días, doctor». «¿Mondragón?», dijo formalmente, pero había una calidez en su voz que no había estado ahí antes. «Amaya», respondió él, y el nombre se deslizó por sus labios como una caricia involuntaria. «¿Cómo se ha sentido esta semana?» «Confundida», admitió, sentándose en la silla frente a él. «He tenido más sueños, más sensaciones». Luz, que había permanecido de pie junto a la puerta, intervino rápidamente. «Ha estado inquieta por las noches. Habla en sueños». «¿Recuerda que sueña?», preguntó Gael inclinándose ligeramente hacia adelante. Amaya bajó la mirada, sus mejillas tomando un tono rosado. «Sueño con manos, manos que me tocan de una manera familiar, y una voz que dice mi nombre como si fuera algo sagrado». El corazón de Gael se detuvo. Durante los exámenes neurológicos de rutina que siguieron, cada roce accidental entre sus manos era como una descarga eléctrica. Cuando él le pidió que siguiera su dedo con la mirada, ella se concentró tanto en sus ojos que olvidó el ejercicio por completo. «Amaya, necesita seguir mi dedo, no mis ojos», murmuró él, su voz más ronca de lo habitual. «Lo siento», susurró ella. «Es que siento que debería conocer esos ojos, como si hubiera visto amanecer en ellos antes». Gael tuvo que hacer una pausa, fingiendo revisar sus notas para recuperar el control. «Vamos a hacer una prueba de coordinación», anunció poniéndose de pie. «Necesito que extienda los brazos». Cuando ella obedeció, él se acercó para guiar sus movimientos. Sus manos se posaron sobre sus antebrazos, y Amaya cerró los ojos involuntariamente. «¿Se encuentra bien?», preguntó él, notando su reacción. «Sus manos», murmuró ella, sin abrir los ojos. «Siento como si mi cuerpo las recordara, aunque mi mente no pueda». Era demasiado. Gael retiró las manos bruscamente, pero Amaya abrió los ojos y lo miró con una intensidad que lo desarmó completamente. «Gael», susurró, usando su nombre sin el título formal. «Mi cuerpo sabe algo que mi mente ha olvidado, ¿verdad?». Antes de que él pudiera responder, Luz se acercó con determinación. «Amaya, creo que deberíamos irnos. Ya es suficiente por hoy». «No», dijo Amaya firmemente, sin apartar la mirada de Gael. «Necesito entender qué está pasando. Luz, sal por favor». «Amaya, por favor». Luz miró entre los dos, claramente conflictuada, pero finalmente suspiró y salió de la consulta, cerrando la puerta tras ella. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de palabras no dichas y amor contenido. «Dígame la verdad», pidió Amaya, poniéndose de pie y acercándose a él. «No como médico a paciente, sino como el hombre que veo dolor en sus ojos cada vez que me mira». Gael retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «Amaya, no puedo». «¿No puede qué?». Se acercó más hasta que pudo sentir su respiración. «No puede decirme por qué su presencia calma algo en mí que ni siquiera sabía que estaba agitado. No puede explicar por qué siento que he vivido una vida entera en sus brazos». «¿Porque la viviste?». Las palabras escaparon de él antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Amaya se llenaron de lágrimas. «¿Cuánto tiempo?». «2 años, los 2 años más intensos de mi vida». «¿Qué pasó?». «Te fuiste». «Sin explicación, sin despedida. Un día estabas ahí y al siguiente habías desaparecido». Amaya levantó la mano temblorosa y tocó su mejilla. «¿Te lastimé?». «Me destroste», admitió él, cerrando los ojos ante su caricia. «Pero eso no importa ahora». «Sí importa», susurró ella, «porque puedo sentir tu dolor como si fuera mío, lentamente, como si fuera la cosa más natural del mundo». Amaya se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. El beso fue suave, tentativo, pero cuando sus labios se tocaron, algo se despertó en ella como un relámpago.
Imágenes fragmentadas inundaron su mente. Estos mismos labios besándola bajo la lluvia, estas mismas manos acariciando su rostro, esta misma voz susurrando palabras de amor. Se separó bruscamente, llevándose la mano a la cabeza. «¿Qué? Yo vi algo. Te vi». Gael la tomó por los hombros, preocupado. «¿Estás bien? Estabas besándome en un jardín. Llovía, y me dijiste...» Se detuvo, luchando por capturar el recuerdo. «Me dijiste que me amarías aunque el mundo se acabara». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Gael. «Fue el día que te pedí que te casaras conmigo». Las semanas siguientes fueron una danza delicada entre el acercamiento y la distancia. Gael había decidido ser completamente honesto con Amaya sobre su pasado, pero respetando su proceso de recuperación. Ella, por su parte, había comenzado a experimentar más fragmentos de memoria, especialmente cuando estaban cerca físicamente. Durante sus citas médicas semanales, que ahora se habían convertido en encuentros cargados de tensión romántica, Amaya había comenzado a recordar pequeños detalles, la forma en que él tomaba el café, su costumbre de pasarse la mano por el cabello cuando estaba nervioso, la manera precisa en que sus dedos se entrelazaban. Una tarde de abril, mientras Luz estaba trabajando en el hospital, Amaya decidió explorar las cajas de sus pertenencias que Luz había traído del apartamento que aparentemente había sido suyo antes del accidente. Necesitaba encontrar pistas sobre quién había sido, sobre la vida que había perdido. En una caja de libros, sus dedos encontraron algo inesperado, un pequeño diario de cuero gastado, escondido entre las páginas de un libro de poesía. Lo abrió con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente su propia letra. Las primeras páginas hablaban de días felices con Gael, de risas compartidas, de planes de futuro, pero cuando llegó a las últimas entradas, su corazón comenzó a latir violentamente. 15 de marzo. Han pasado 3 días desde que descubrí que estoy embarazada. No he tenido el valor de decírselo a Gael. ¿Cómo le digo que llevamos dentro el fruto de nuestro amor cuando mi familia amenaza con destruir su carrera si no lo dejo? Amaya se llevó la mano al vientre, sintiendo un dolor fantasma que no podía explicar. 18 de marzo. Papá y mamá fueron claros. O termino con Gael, o se encargarán de que nunca pueda ejercer la medicina. Dicen que no es suficiente para mí, que viene de una familia humilde. No entienden que él es mi mundo, pero no puedo destruir sus sueños. He decidido irme. Es la única manera de protegerlo. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas amarillentas. 20 de marzo. Me fui esta madrugada. Dejé una carta diciéndole que había encontrado a otro, que lo nuestro había sido un error. Mentí para que me odiara, para que fuera más fácil olvidarme. Pero llevo a nuestro bebé, y con él, todo mi amor por Gael se va conmigo. La siguiente entrada estaba escrita con una letra temblorosa, manchada de lágrimas. 2 de abril. Lo perdí a nuestro bebé. El médico dice que fue el estrés, que mi cuerpo no pudo soportar la angustia. He perdido todo. A Gael, a nuestro hijo, a mí misma. ¿Cómo se supone que debo vivir con este vacío? Amaya cerró el diario, sollozando desconsoladamente. Todo comenzaba a tener sentido. El dolor en los ojos de Gael, la reticencia de Luz a hablar del pasado, la sensación constante de pérdida que llevaba dentro como una cicatriz invisible. Cuando Luz llegó esa noche, encontró a Amaya sentada en el suelo de la sala, con el diario abierto en sus manos. «¿Lo encontraste?», murmuró Luz, sentándose a su lado. «¿Por qué no me dijiste que había estado embarazada?», preguntó Amaya, su voz quebrada. «Porque pensé que era mejor que no lo recordaras. Fue muy doloroso para ti. ¿Gael lo sabe?». Luz negó con la cabeza. «Nunca se lo dijiste. En la carta que le dejaste, solo le decías que habías encontrado a otro». «¿Cómo pude hacerle eso?», sollozó Amaya. «¿Cómo pude lastimarlo de esa manera cuando lo único que quería era protegerlo? Porque tenías 20 años y estabas aterrorizada, porque creías que era la única manera de salvarlo». Amaya se puso de pie bruscamente. «Tengo que decírselo. Tiene que saber la verdad». «Amaya, espera». «No, Luz. He estado enamorándome de él otra vez, sin saber que ya lo había amado antes, sin saber que habíamos creado una vida juntos. Él tiene derecho a saberlo. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Recordar todo puede ser doloroso, lo sé,
pero no puedo seguir construyendo algo nuevo sobre mentiras del pasado. Esa noche, Amaya le envió un mensaje a Gael. «Necesito verte. He recordado algo importante. ¿Podemos vernos mañana?» La respuesta llegó casi inmediatamente. «Por supuesto. ¿Estás bien?» «No», escribió ella, «pero voy a estarlo. Después de que hablemos, voy a estarlo». Gael se quedó mirando el mensaje durante horas, sintiendo que algo fundamental estaba a punto de cambiar entre ellos. No sabía si para bien o para mal, pero la incertidumbre lo estaba matando. Al día siguiente, cuando se encontraron en el mismo jardín donde habían compartido su primer momento de reconexión, Amaya llevaba el diario apretado contra su pecho como un escudo. «Gael», dijo sin preámbulos, «necesito contarte sobre el bebé que perdimos». El mundo de Gael se detuvo por completo. Gael se quedó paralizado, como si las palabras de Amaya hubieran congelado el tiempo a su alrededor. El jardín, los sonidos distantes del hospital, todo desapareció excepto ella y esa confesión que acababa de cambiar su mundo para siempre. «¿Qué dijiste?», logró articular, su voz apenas un susurro. Amaya abrió el diario con manos temblorosas y se lo extendió. «Encontré esto ayer. Está todo aquí, Gael. La verdad sobre por qué me fui, sobre por qué te lastimé de esa manera». Con dedos temblorosos, Gael tomó el diario y comenzó a leer. Con cada línea, su rostro se transformaba. La confusión daba paso a la comprensión, el dolor a la ira, y finalmente todo se convertía en una devastación absoluta. «Estabas embarazada», murmuró, su voz quebrándose. «Estabas embarazada y nunca me lo dijiste». «Tenía miedo», susurró Amaya, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Mis padres dijeron que arruinarían tu carrera, que se encargarían de que nunca pudieras ejercer la medicina si no te dejaba. Eran poderosos, Gael. Tenían los contactos para cumplir su amenaza». Gael se puso de pie bruscamente, pasándose las manos por el cabello. «¿Y pensaste que tenías derecho a tomar esa decisión por mí? Pensaste que tenías derecho a alejarme de mi hijo. Pensé que te estaba protegiendo», gritó Amaya, también poniéndose de pie. «Pensé que si te odiabas por haberme perdido, al menos podrías seguir con tu vida, cumplir tus sueños. Mis sueños te incluían a ti». La voz de Gael resonó por todo el jardín. «Todo lo que quería construir era contigo. ¿No lo entiendes? Me quitaste la oportunidad de luchar por nosotros, por nuestro hijo». Amaya se abrazó a sí misma, sollozando. Lo sé y me odio por ello. Pero tenía 20 años, Gael. Estaba aterrorizada y... «¿Y qué pasó con el bebé?», la interrumpió, su voz ahora peligrosamente baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amaya se llevó las manos al vientre, como si aún pudiera proteger la vida que una vez había crecido allí. «Lo perdí», susurró, «a las 2 semanas de haberme ido. El médico dijo que fue el estrés, que mi cuerpo no pudo soportar la angustia de haberte perdido». Gael se desplomó en el banco, enterrando la cara entre las manos. Sus hombros temblaron con sollozos silenciosos que salían desde lo más profundo de su alma. «Nuestro hijo», murmuró. «Tuvimos un hijo y lo perdimos, y yo nunca supe que había existido». Amaya se acercó tentativamente, pero se detuvo cuando él levantó la mano. «No», dijo con voz ronca, «no puedes consolarme. No, después de esto. Gael, por favor. ¿Sabes lo que he vivido estos 6 años?» Se puso de pie, enfrentándola con ojos llenos de dolor y furia. «¿Sabes las noches que pasé preguntándome qué había hecho mal? Las veces que pensé en buscarte, en rogarte que volvieras?» «Lo siento». «No», gritó. «Lo siento no devuelve 6 años de mi vida. Lo siento no trae de vuelta a nuestro hijo. Lo siento no borra el hecho de que me robaste la oportunidad de ser padre». El dolor en la voz de Gael era tan intenso que Amaya sintió como si le estuvieran arrancando el corazón. «Tienes razón», susurró. «Tienes razón en todo. Fui una cobarde. Tomé decisiones que no me correspondían. Pero, Gael, mírame». Él la miró, y lo que vio en sus ojos casi lo desarma. No solo dolor, sino una determinación feroz. «No puedo cambiar el pasado», dijo ella. «No puedo devolverte esos 6 años, ni traer de vuelta a nuestro bebé. Pero puedo darte la verdad ahora. Puedo decirte que cada día que estuve lejos de ti fue un infierno, que nunca dejé de amarte, que el accidente
Tal vez el accidente fue la forma del universo de darme una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Segunda oportunidad?, rió amargamente. ¿Crees que después de esto podemos simplemente...? No sé lo que podemos hacer, lo interrumpió, pero sé que te amo. Lo sé ahora, lo sabía entonces, y lo sabré siempre. Y sé que tú también me amas, a pesar de todo. Gael la miró durante un largo momento, luchando contra la guerra que se libraba en su interior entre el amor y el dolor. Sí, admitió finalmente, te amo, y eso es lo que hace que esto sea tan devastador. Sin otra palabra, se alejó, dejando a Amaya sola en el jardín con el peso de sus decisiones pasadas y la incertidumbre de si el amor sería suficiente para sanar las heridas que ella misma había causado. Esa noche, mientras llovía sobre Salamanca, ambos lloraron por el hijo que nunca conocieron y por el amor que había sobrevivido a todo, pero que ahora enfrentaba su prueba más difícil. 3 días pasaron sin que Gael y Amaya se vieran. 3 días en los que él se sumergió en el trabajo hasta el agotamiento, realizando cirugías de emergencia y turnos dobles para no tener que pensar. Pero por las noches, cuando finalmente llegaba a su apartamento vacío, el dolor lo alcanzaba con una fuerza que lo dejaba sin aliento. Amaya, por su parte, había recuperado más memorias. Como si la revelación de la verdad hubiera abierto una compuerta, los recuerdos fluían ahora con claridad dolorosa, cada sonrisa compartida, cada promesa susurrada, cada momento de felicidad que había destruido con su decisión de huir. El viernes por la noche, Luz encontró a Amaya sentada en el balcón de su apartamento, observando la lluvia que caía sobre las calles de Salamanca. «No has comido nada en todo el día», dijo Luz, sentándose a su lado con 2 tazas de té. «No tengo hambre. Amaya, esto no puede seguir así. Tienes que hablar con él». Lo intenté. Le escribí 5 mensajes diferentes y los borré todos. Amaya suspiró. «¿Qué se supone que diga? Perdón por haberte arruinado la vida no una, sino 2 veces. Se supone que digas la verdad, que lo amas y que quieres luchar por lo que tienen ahora. ¿Y si él ya no quiere luchar?». Antes de que Luz pudiera responder, el timbre del apartamento sonó. Ambas se miraron, extrañadas por la visita tardía. Cuando Luz abrió la puerta, encontró a Gael empapado por la lluvia, con ojeras profundas y una expresión de desesperación. «¿Está ella aquí?», preguntó sin preámbulos. «Gael, son casi las 11 de la noche. Por favor, Luz, necesito hablar con ella». Amaya apareció detrás de Luz, envuelta en una manta, su rostro iluminándose al verlo. «Gael», susurró, ¿Podemos hablar en privado». Luz los miró a ambos, suspiró resignada y tomó su chaqueta. «Voy a casa de mi hermana. Cuando regrese mañana, espero que hayan resuelto esto como adultos». Cuando se quedaron solos, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Gael se quedó de pie junto a la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. «He estado pensando», dijo finalmente sin volverse. «Estos 3 días no he hecho otra cosa más que pensar, y me di cuenta de algo». Se volvió hacia ella. «Estoy furioso contigo, devastado, dolido más allá de lo que creía posible». El corazón de Amaya se hundió. «Pero también me di cuenta», continuó, «de que he desperdiciado 6 años de mi vida esperando a una mujer que creía perdida para siempre. Y ahora que la tengo aquí, delante de mí, voy a desperdiciar el resto de mi vida castigándola por errores que cometió cuando era apenas una niña asustada». Amaya se puso de pie lentamente, sin atreverse a acercarse. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que no sé cómo perdonarte, pero sé que quiero intentarlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque la alternativa es vivir sin ti, y ya probé eso durante 6 años. No quiero volver a vivir así». «Gael, pero necesito tiempo», la interrumpió. «Necesito procesar esto. Necesito encontrar la manera de convivir con el hecho de que tuvimos un hijo que nunca conocí». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Amaya, su voz apenas un hilo. «No lo sé. Tal vez semanas, tal vez meses. Pero quiero que sepas que durante todo ese tiempo voy a estar luchando por nosotros. Aunque no pueda estar contigo físicamente, voy a estar trabajando en mí mismo para poder volver a ti completo». Amaya no pudo contener las lágrimas. «¿Y si no puedes? ¿Y si el dolor es demasiado grande?». Gael se acercó lentamente, tomando su rostro entre sus manos. «Entonces habremos luchado hasta el final,
pero no voy a rendirme sin intentarlo. Se inclinó y besó su frente suavemente. Un beso lleno de promesas y despedidas temporales. Te amo, Amaya. Eso nunca ha cambiado. Pero necesito sanar antes de poder amarte de la manera que mereces. Yo también te amo, susurró ella, y esperaré el tiempo que sea necesario. Cuando Gael se fue esa noche, Amaya se quedó junto a la ventana, viendo su figura desaparecer bajo la lluvia. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero por primera vez en días tenía esperanza. El amor verdadero, después de todo, valía la pena cualquier espera. 2 meses después de aquella noche lluviosa, Salamanca se vestía con los colores vibrantes del verano. Amaya había recuperado casi completamente su memoria, y con ella, una comprensión profunda de quién había sido y quién quería llegar a ser. Había comenzado terapia psicológica para procesar el trauma de la pérdida y la culpa que había cargado durante años. Gael, por su parte, había tomado una licencia parcial del hospital y había comenzado su propio proceso de sanación. Las sesiones con Dr. Herrera lo habían ayudado a navegar por el laberinto de emociones que lo consumían, la ira, el dolor, pero también la comprensión gradual de que Amaya había actuado desde el miedo, no desde la malicia. Se habían visto ocasionalmente en el hospital, encuentros breves y profesionales que dejaban a ambos con el corazón acelerado y 1000 palabras no dichas. Pero respetaban el espacio que Gael había pedido, aunque cada día se hacía más difícil mantener la distancia. Una tarde de julio, mientras Amaya caminaba por el parque de San Francisco, leyendo un libro de poesía que había encontrado entre sus pertenencias, escuchó una voz familiar. «¿Ese no es el libro que solías leer en la universidad?» Se volvió y encontró a Gael parado bajo la sombra de un árbol. Se veía diferente, más sereno, como si hubiera encontrado una paz interior que había estado buscando durante meses. «Gael», susurró, cerrando el libro, «¿cómo estás?» «Mejor», respondió acercándose lentamente. «¿Puedo sentarme?» Ella asintió, su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Se sentaron en silencio durante unos minutos, observando a las familias que jugaban en el parque, a las parejas que paseaban de la mano. «He estado yendo a terapia», dijo finalmente. «Yo también. ¿Te ha ayudado?» «Sí». Amaya lo miró de perfil. «Me ha ayudado a entender que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo elegir cómo vivir con él». Gael asintió lentamente. «Doctor, Herrera me dijo algo la semana pasada que no puedo quitarme de la cabeza». «¿Qué te dijo?» Me preguntó si prefería tener razón o ser feliz. Amaya sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué respondiste?» «Al principio, que quería tener razón. Porque tengo derecho a estar furioso, ¿no? Tengo derecho a sentirme traicionado». Se volvió hacia ella. «Pero luego me di cuenta de algo». «¿Qué?» «Que puedo tener razón y seguir amándote. Que puedo reconocer que lo que hiciste estuvo mal, y aún así elegir construir algo nuevo contigo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Amaya. «Gael, he pasado estos 2 meses odiándote y amándote al mismo tiempo», continuó, «maldiciendo tus decisiones y extrañando tu risa. Y me di cuenta de que puedo cargar ese dolor para siempre, o puedo elegir transformarlo en algo diferente». «¿En qué?» «En la base de algo más fuerte, en la certeza de que, sin importar lo que venga, nunca más tomaremos decisiones importantes el uno sin el otro». Amaya no pudo contener más el llanto. «¿Me estás diciendo que...?» «Te estoy diciendo que quiero intentarlo. ¿De verdad esta vez?» Tomó sus manos entre las suyas. «No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque he aprendido a vivir con ello». «¿Y nuestro bebé?» La expresión de Gael se suavizó con una tristeza serena. «Nuestro bebé siempre será parte de nosotros. Siempre habrá un lugar en nuestros corazones para la vida que creamos y perdimos. Pero no podemos construir nuestro futuro solo sobre esa pérdida». Amaya se inclinó hacia él, tocando su rostro con manos temblorosas. «Te amo tanto», susurró. «Estos 2 meses sin ti han sido...» «Lo sé», la interrumpió suavemente. «Para mí también». Se miraron a los ojos durante un momento que pareció eterno, y luego, lentamente, se acercaron hasta que sus labios se encontraron en un beso que sabía a perdón, a segundas oportunidades y a amor que había sobrevivido a todo. Cuando se separaron, Gael apoyó su frente contra la de ella. «Esta vez», murmuró, «hagámoslo bien». «Esta vez», acordó ella.
para siempre. El sol comenzó a ponerse sobre Salamanca, pintando el cielo de dorado, mientras dos almas que habían encontrado el camino de vuelta, la una hacia la otra, comenzaron a escribir un nuevo capítulo de su historia de amor. Un año después, el otoño había llegado temprano a Salamanca. Las hojas doradas caían suavemente sobre las calles empedradas, creando una alfombra natural que crujía bajo los pasos de los transeúntes. En el pequeño apartamento que Gael y Amaya ahora compartían cerca del hospital, los preparativos para una celebración muy especial estaban en marcha. ¿Estás segura de que quieres hacerlo aquí?, preguntó Gael, ajustando las luces que habían colgado en el pequeño jardín trasero. «Podríamos ir a la iglesia de San Martín o al ayuntamiento». «No», respondió Amaya, arreglando las flores blancas que había elegido personalmente. «Quiero que sea aquí, en nuestro hogar. Simple, íntimo, real». Era su boda. Después de meses de reconstruir su relación paso a paso, de aprender a comunicarse sin miedo, de sanar juntos las heridas del pasado, habían decidido casarse en una ceremonia pequeña con solo Luz, doctor Herrera y algunos colegas cercanos del hospital. Mientras Amaya se vestía con un sencillo vestido blanco que había elegido junto a Luz, miró su reflejo en el espejo. Ya no era la mujer asustada que había huido hace 7 años, ni la paciente amnésica que había despertado en el hospital. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido que el verdadero coraje no estaba en huir de los problemas, sino en enfrentarlos junto a la persona que amas. ¿Lista?, preguntó Luz, asomándose por la puerta. «Más que nunca», sonrió Amaya. Cuando bajó al jardín, encontró a Gael esperándola bajo un arco improvisado de ramas de cerezo. Llevaba un traje azul marino que hacía que sus ojos grises brillaran como plata pulida. Al verla, su sonrisa se amplió de una manera que le recordó al joven estudiante de medicina del que se había enamorado hace tantos años. Doctor Herrera, quien se había ofrecido a oficiar la ceremonia, los miró con cariño paternal. «Dearly beloved», comenzó, «estamos aquí reunidos no solo para celebrar el amor entre Gael y Amaya, sino para ser testigos de algo extraordinario. Dos personas que han aprendido que el amor verdadero no es la ausencia de dificultades, sino la decisión de enfrentarlas juntos». Amaya sintió las lágrimas formándose en sus ojos mientras Gael tomaba sus manos. «Gael», continuó doctor Herrera, «prometes amar a Amaya en la salud y en la enfermedad, en los recuerdos y en los olvidos, en las certezas y en las dudas. Prometo amarla en cada versión de nosotros que el futuro nos depare», respondió Gael, su voz firme pero emocionada. «Prometo que nunca más tomaremos decisiones importantes el uno sin el otro, y que construiremos nuestros sueños juntos, sin importar cuán imposibles parezcan». Amaya se dirigió a ella. «¿Prometes amar a Gael con la valentía que has encontrado, con la honestidad que has aprendido y con el corazón completo que has sanado?» «Prometo ser tu compañera en todo», respondió ella, su voz temblando de emoción. «Prometo que esta vez, cuando lleguen las tormentas, las enfrentaremos juntos, y prometo que nuestro amor será el hogar al que siempre podremos volver». Cuando doctor Herrera los declaró marido y mujer, Gael tomó el rostro de Amaya entre sus manos y la besó con una ternura que contenía toda su historia: el dolor, la pérdida, el reencuentro, el perdón y la promesa de un futuro compartido. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando ese instante preciso, comenzó a llover suavemente. Las gotas caían como bendiciones sobre los invitados, que rieron y corrieron hacia el interior. Pero Gael y Amaya se quedaron bajo la lluvia, abrazados, recordando su primer beso bajo el agua del cielo. «¿Sabes qué día es hoy?», murmuró Gael contra su oído. «¿Nuestro día de boda?», rió Amaya. «Es el día exacto en que nos conocimos, hace 8 años, en este mismo tipo de lluvia». Amaya lo miró con asombro. «¿Lo planeaste?». «El destino lo planeó. Yo solo me aseguré de estar listo cuando llegara el momento correcto». Mientras la lluvia caía sobre Salamanca, lavando las calles y alimentando los jazmines que crecían en los jardines de la ciudad, dos almas que habían encontrado el camino de vuelta la una hacia la otra, comenzaron oficialmente el resto de sus vidas. Porque a veces, el amor más hermoso es aquel que florece después de la tormenta, como el jazmín que perfuma el aire cuando ha sido bañado por la lluvia. Fin si perdieras completamente la memoria
y despertaras sin reconocer a la persona que más amaste en la vida, pero tu corazón aún sintiera una conexión inexplicable con ella. ¿Confiarías en los sentimientos de tu cuerpo o en la lógica de tu mente? ¿Es posible enamorarse de la misma persona 2 veces? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.